¿Alguna vez has mirado a los ojos de un animal y has sentido que dentro de ellos ardía una historia? Hoy te llevaré a un viaje a la vida de Ember, una perra loba, que una vez vivió encadenada, destinada a un final cruel. Pero lo que sucedió después cambió no solo su vida, sino también los corazones de todos los que la conocieron. Antes de sumergirnos en esta poderosa historia, no olvides suscribirte y unirte a nuestra comunidad de amantes de la vida salvaje. Cada video te acerca al mundo oculto de los animales que luchan por la supervivencia y la libertad. Imagina esto en lo profundo de las montañas de Colorado, donde el viento aúlla a través de infinitos pinos. Los rescatistas descubrieron una jaula. Dentro, un par de ojos dorados brillaban débilmente en la oscuridad. Un híbrido de loba y perro, casi un 95% lobo, su pelaje enmarañado, su cuerpo temblando. Su nombre sería Ember. Pero en ese momento, Ember no era ningún símbolo de esperanza. Estaba asustada, marcada por cicatrices y rota. El sonido de los pasos humanos la hacía retroceder hasta la esquina más lejana de su jaula. Había sido criada no como compañera, no como criatura salvaje, sino como prisionera criada por su piel mantenida con vida para obtener ganancias. Los rescatistas se quedaron paralizados. No era un perro que moviera la cola. No era un lobo salvaje, listo para huir hacia el bosque. Ember era algo intermedio, atrapada en una cruel paradoja creada por los humanos. Cuando la puerta metálica se abrió, chirriando el aire frío, entró de golpe. El lomo de Ember se erizó. Sus ojos se movían a izquierda y derecha. ¿Era esto libertad o era otra trampa? Los rescatistas sabían que un solo movimiento en falso podía arruinarlo todo. Los híbridos de lobo no pueden simplemente ser liberados en la naturaleza. No pueden ser mantenidos como mascotas. Y Ember estaba tan frágil que un solo error podría empujarla al límite. Entonces, ¿qué hicieron? Esperaron. Los minutos se convirtieron en horas. Susurraban suavemente. Uno de ellos se agachó evitando el contacto visual y simplemente dejó un trozo de comida al alcance. El cuerpo de Ember temblaba. El hambre mordía sus costillas. Sus instintos luchaban miedo contra supervivencia. Y entonces, dio un paso hacia adelante. Fue el movimiento más pequeño. Pero para Ember, fue la primera chispa. Una chispa que encendería un increíble viaje de la cautividad a la confianza, del terror a la libertad. ¿Qué ocurrió después de ese paso? ¿Cómo pudo una perra loba rota aprender a confiar de nuevo? La respuesta sorprendió a todos, incluso a los propios rescatistas. Y puede que también te sorprenda a ti. Para comprender verdaderamente la historia de Ember, necesitamos retroceder y conocer a las personas y el lugar que cambiarían su destino para siempre. Porque cada rescate no trata solo del animal, sino también de la tierra que lo forma y de los humanos que deciden estar a su lado. En lo alto de las montañas rocosas de Colorado se encuentra el Santuario UOLF. No es un zoológico, no es una atracción turística, sino un refugio oculto donde los híbridos de lobo, demasiado salvajes para ser mascotas, demasiado domesticados para sobrevivir en la naturaleza, reciben una segunda oportunidad. Durante décadas, el santuario ha abierto sus puertas a los rotos, los abandonados y los incomprendidos. Aquí, detrás de altas cercas y bosques densos, cada lobo perro rescatado tiene una historia. Algunos fueron encadenados en patios traseros, otros mantenidos en jaulas estrechas, con fines de lucro, y otros más descartados cuando sus dueños se dieron cuenta de que no podían controlarlos. Los híbridos de lobo son poderosos, impredecibles y malinterpretados. Muchos terminan siendo sacrificados simplemente porque la gente no sabe qué más hacer. Pero la llegada de Ember pondría a prueba al santuario de formas que nunca habían imaginado. En el corazón de este santuario está Sara, una voluntaria tranquila y decidida. Ella no nació en este trabajo. Una vez fue maestra en un pequeño pueblo, pasando los fines de semana caminando por los paisajes escarpados de Colorado. Pero un encuentro casual con un lobo perro rescatado años atrás encendió algo en su interior, un sentido de deber, de compasión. Se unió a UOLF como voluntaria sin imaginar cuánto cambiarían estos animales su vida. Cuando Sara escuchó por primera vez sobre Ember, aún no conocía los detalles. El mensaje que llegó al santuario era simple: lobaperro hembra desnutrida necesita traslado inmediato. Para Sara, esas palabras fueron suficientes. Canceló su agenda, empacó sus botas y se preparó para otra misión. Pero lo que encontraría la dejaría sin aliento. El viaje hacia las montañas es largo, sinuoso
y a menudo peligroso. La nieve se acumula en los bordes de la carretera en invierno, mientras que en verano las tormentas aparecen sin previo aviso. El santuario mismo se oculta entre altos pinos y acantilados de granito, un lugar donde los aullidos de los lobos perros rescatados resuenan a través del valle. Fue allí donde Ember comenzaría su nueva vida. Pero no sería sencillo. Sarah recuerda vívidamente su primera impresión. Ember no era como los demás. No caminaba de un lado a otro de la cerca como un lobo inquieto, ni se acercaba con curiosidad como lo hacen algunos híbridos. En cambio, se agazapaba temblando sus ojos dorados, nunca apartándose de los humanos frente a ella. Su pelaje era una maraña de gris y negro, su cuerpo marcado por cicatrices, tanto visibles como invisibles. Parece que carga con el peso de 1000 tormentas, susurró Sarah aquel día. El pasado de Ember se fue reconstruyendo poco a poco. Había sido criada en cautiverio, probablemente en una operación de cría para pieles, donde los animales no son criados por amor o compañía, sino para abrigos y ganancias. En algún punto fue vendida o intercambiada, luego abandonada. Para cuando los rescatistas la encontraron, era una sombra de lo que debía ser un lobo perro hambrienta, temerosa y vacía. El equipo del santuario sabía a lo que se enfrentaba. Los híbridos de lobo no se rehabilitan fácilmente. Sus instintos los empujan hacia lo salvaje, pero carecen de las habilidades completas de los lobos. Pueden ser afectuosos un momento e impredecibles al siguiente. Y Ember, con su historia de trauma, necesitaría mucho más que comida y refugio. Necesitaría paciencia, necesitaría tiempo, necesitaría a alguien dispuesto a sentarse con ella en silencio. Esa persona fue Sarah. Día tras día, Sarah subía la colina hasta el recinto de Ember. Llevaba cubos de comida, agua fresca, a veces una manta para sentarse. Pero sobre todo, llevaba su presencia constante, tranquila, sin amenazas. Leía en voz alta su voz suave y uniforme. Tarareaba, dejando que Ember se acostumbrara al ritmo de su sonido. Nunca se apresuraba, nunca se acercaba demasiado pronto, porque con animales como Ember, la confianza no se da, se gana. Y mientras tanto la naturaleza de Colorado se desplegaba a su alrededor, los picos afilados de las rocosas, los densos bosques de pinos donde los lobos reales aún vagan invisibles, el aire claro de la montaña, llevando aromas de ciervos alces y coyotes. Para Ember, que solo había conocido jaulas y confinamiento, este mundo era abrumador. Podía escuchar el llamado de lo salvaje, pero no podía responderle. El santuario se erguía como un punto intermedio, un puente entre la cautividad y la libertad. Y dentro de él, Sarah y Ember comenzaron a formar un vínculo que ninguna de las dos esperaba. Pero los lazos forjados en silencio son frágiles. Y mientras el miedo de Ember chocaba con su hambre, sus instintos salvajes, con su frágil confianza, cada día se sentía como caminar sobre el filo de un cuchillo. Aún así, en esas primeras semanas, comenzó a suceder algo extraordinario. Ember, que una vez se congelaba de terror ante la vista de un humano, empezó a levantar la cabeza cuando Sarah se acercaba. Se quedaba un momento más antes de retirarse. Olfateaba el aire cuando la comida se colocaba cerca de ella. Cambios pequeños, casi invisibles, pero para Sarah eran señales de esperanza. Señales de que esta loba perro rota podría algún día volver a creer en la bondad. El camino por delante no sería fácil, pero había comenzado. Y para Ember eso lo significaba todo. El primer encuentro entre humano y animal nunca es predecible. Con Ember fue como acercarse a una tormenta silenciosa, tensa y llena de energía que podía cambiar en cualquier dirección. Sarah recuerda claramente aquel día. Llevaba un pequeño cubo con trozos de venado, el tipo de comida de alto valor que el santuario usaba cuando se presentaban a nuevos rescatados. Caminaba despacio, cuidando de no crujir demasiado fuerte sobre la grava del sendero. Cada sonido importaba, cada movimiento tenía peso. Al acercarse al recinto de Ember, sintió esos ojos dorados antes de siquiera verla. Atravesaban la malla metálica, brillando con sospecha y miedo. El cuerpo de Ember estaba pegado al suelo, las orejas hacia atrás, la cola apretada contra su cuerpo. Cada músculo gritaba, mantente alejada. Sarah se detuvo a 3 metros de distancia. Se agachó evitando el contacto visual directo. En el lenguaje de los lobos, mirar fijamente es un desafío. Así que inclinó un poco la cabeza, mostrando sumisión, mostrando respeto. Luego, colocó suavemente el cubo en el suelo. Pasaron minutos.
El bosque alrededor parecía contener la respiración. El viento agitaba los pinos. Un cuervo graznó a lo lejos. Aún así, Ember no se movía. No se... Sara comenzó a hablar no con palabras destinadas a ser entendidas, sino con un ritmo destinado a calmar. Está bien, chica. Aquí estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño. Su voz era suave, constante, como agua corriendo sobre piedras. No se acercó más. Simplemente se sentó en la tierra con las manos sobre el regazo. Para Ember, aquello era nuevo. Los humanos siempre habían significado peligro, hambre o mandatos que no comprendía. Pero esta humana estaba quieta. Esta humana no presionaba. El pulso del enfrentamiento se alargó. 10 minutos. 20. Sara no se movió, no miró el reloj, no rompió el frágil silencio. Solo se quedó allí, dejando que Ember decidiera. Y entonces hubo un movimiento. Ember cambió de peso, las fosas nasales dilatándose. El olor del venado era demasiado fuerte, demasiado tentador. Lentamente se adelantó, las patas vacilantes sobre la tierra, su cabeza baja, los hombros tensos, lista para huir al menor sonido. Sara mantuvo la mirada suave, la respiración estable. No extendió la mano. No se movió ni un centímetro. Paso a paso, Ember cerró la distancia hasta que su hocico quedó justo sobre el cubo. Olfateó una vez, 2 veces. Luego, con un movimiento rápido, casi culpable, tomó un trozo de carne y regresó a las sombras. Todo terminó en segundos, pero para Sara fue como un rayo cayendo sobre la tierra. Ese simple acto, una loba perro asustada comiendo en presencia de un humano, fue el primer hilo en un frágil puente de confianza. Pero Ember no había terminado de ponerla a prueba. Regresó una y otra vez, robando otro trozo y retrocediendo. Sus ojos nunca dejaron a Sara. No había cola moviéndose, no había curiosidad juguetona, solo un hambre cautelosa empujándola hacia adelante. Cuando el cubo quedó vacío, Sara podía sentir su corazón retumbando en el pecho. No celebró, no aplaudió ni gritó. Simplemente susurró: «Bien hecho, Ember. ¡Lo lograste!». Esa noche, Ember aulló por primera vez en el santuario. Fue un sonido crudo, inestable, como una voz olvidada que encontraba el camino de regreso. Los demás lobos perros respondieron sus aullidos, elevándose en coro a través del valle. Para el equipo, fue una señal. Ember comenzaba a despertar. Pero despertar a un lobo perro no está libre de riesgos. La confianza es frágil. Un solo error puede destruir el progreso. Y Ember, aún atormentada por años de cautiverio, cargaba sus miedos como cicatrices en el alma. Durante los días siguientes, Sara repitió el ritual: comida, silencio, presencia. Cada vez Ember probaba la distancia, se acercaba y se retiraba. Poco a poco, el espacio entre ellas se reducía. Hasta que una mañana ocurrió algo extraordinario. Sara colocó la comida como de costumbre y luego se sentó en el suelo. Ember se acercó sin apuro, sin retroceder. Tomó un trozo de carne y entonces se detuvo. Sus ojos dorados se alzaron encontrando los de Sara por primera vez. La mirada era intensa, ardiente, pero no era agresión. Era una pregunta. ¿Puedo confiar en ti? Sara contuvo la respiración. No se movió. Simplemente dejó que el momento flotara en el aire. Y entonces Ember se giró, llevando la comida de regreso a las sombras. Fue el contacto visual más breve, pero lo significaba todo. Fue el inicio del reconocimiento que Sara no era solo otro humano, sino quizás algo distinto. Alguien en quien tal vez algún día podría confiar. Esa noche Sara escribió en su diario: «Hoy Ember me miró, no a través de mí, a mí. No sé si alguna vez perdonará el pasado, pero quizá, solo quizá, pueda comenzar de nuevo». El encuentro decisivo había ocurrido. Y aunque pudiera parecer pequeño a un observador externo, un animal hambriento comiendo frente a un humano, para Ember y Sara fue el inicio de un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta ahora era: ¿podría ese vínculo sobrevivir a las pruebas que estaban por venir? La confianza no florece de la noche a la mañana. Crece lentamente como flores silvestres que brotan entre las grietas de la piedra. Para Ember y Sara, los días que siguieron fueron una prueba de paciencia, valentía y supervivencia. Al principio, el progreso era frágil. El cuerpo de Ember estaba débil por la desnutrición. Su pelaje opaco, sus costillas visibles bajo la piel. Cada comida era una batalla entre su miedo a los humanos y su hambre desesperada. Pero con cada día que Sara regresaba, la misma voz, la misma calma, la misma presencia, el miedo de Ember se aflojaba un poco.
Aún así, cuidar de un lobo perro no es lo mismo que cuidar de un perro. Los instintos de Ember la empujaban hacia lo salvaje. Daba vueltas por su recinto de noche, las orejas atentas a sonidos distantes. A veces aullaba su voz áspera, llamando a las montañas, como si buscara algo perdido. Otras veces, se negaba a comer si Sara permanecía demasiado cerca. El equipo del santuario conocía bien ese delicado equilibrio, demasiada presión, y Ember se cerraría, muy poca, y nunca aprendería a confiar. Sara eligió el camino intermedio. Nunca forzó, nunca exigió, permitió que Ember marcara el ritmo. El primer gran desafío llegó cuando Ember enfermó. Una mañana Sara notó su comida intacta. Ember yacía acurrucada en la esquina, respirando con dificultad, los ojos apagados. El pánico recorrió el santuario. En los loboperros, la enfermedad puede volverse mortal rápidamente. El equipo veterinario llegó con dardos tranquilizantes, jeringas y botiquines. Pero acercarse a Ember era arriesgado. Si entraba en pánico, podía lastimarse contra la cerca. Sara se mantuvo cerca hablándole en voz baja, tratando de mantenerla tranquila mientras el veterinario preparaba el sedante. El dardo dio en el blanco. Ember titubeó y por primera vez Sara la tocó. Con suavidad apoyó la mano en su pelaje mientras la medicina hacía efecto. Era áspero, enredado, pero cálido. Sara susurró: «Ya no estás sola. Lo superaremos contigo». El diagnóstico fue deshidratación e infección leve tratable con líquidos y antibióticos. Durante días, el equipo trabajó sin descanso. Ember, aunque débil, permitió la presencia de Sara durante el tratamiento. Era como si supiera que la estaban ayudando. Poco a poco recuperó fuerzas. El momento en que se levantó y comió de nuevo el santuario, estalló en alivio. Esta fue la primera pequeña victoria. Pero Ember aún tenía más lecciones que enseñar. Semanas después, mientras las tormentas de verano rugían sobre las rocosas, Ember reveló otro lado de sí misma. Durante una tormenta particularmente violenta, los relámpagos partieron el cielo y la lluvia azotaba su recinto. En lugar de esconderse, Ember levantó la cabeza y aulló contra la tormenta. Fue un sonido salvaje primitivo, mitad lobo, mitad otra cosa, elevándose por encima del trueno. Sara observó desde debajo de su impermeable, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ember reclamaba su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. Pero la supervivencia no se trataba solo de tormentas y enfermedades. También significaba aprender a coexistir con los humanos. Una tarde, Ember sorprendió a todos. Sara había traído una larga tira de venado atada a una cuerda, un tipo de ejercicio de enriquecimiento. La arrastró lentamente por la hierba, despertando el instinto de caza de Ember. Al principio, Ember estaba cautelosa, pero luego el instinto se impuso. Se lanzó las mandíbulas, cerrándose las patas, levantando tierra. Por un momento, estaba viva, de una manera que ninguna jaula podía contener. Sara rió su sonido mezclándose con el gruñido triunfal de Ember. Era juego no el de un perro que busca una pelota, sino el juego crudo y feroz de una criatura que redescubría quién era. Estos ejercicios de vínculo se convirtieron en rituales diarios. A veces Sara se sentaba cerca de la cerca con un libro leyendo en voz alta, mientras Ember se acercaba poco a poco. Otras veces, esparcía comida para fomentar el forrajeo. Lentamente, Ember comenzó a permanecer cerca, ya no huyendo a las sombras en cuanto Sara llegaba. Aún así, el camino no estuvo libre de tropiezos. En una visita, Ember se abalanzó inesperadamente contra la cerca, los dientes reluciendo. No fue un ataque, sino un estallido de instinto, su lado salvaje irrumpiendo. El corazón de Sara se aceleró, pero no huyó. En cambio, estabilizó su respiración y susurró: «Está bien, Ember. Sé que tienes miedo. Aún estoy aquí». Ese momento le recordó a todos: Ember nunca sería totalmente domesticada. No estaba destinada a serlo. La confianza no significaba borrar su naturaleza salvaje, sino respetarla. El santuario también enfrentaba desafíos externos. Las inspecciones de las autoridades de vida silvestre significaban escrutinio constante. ¿Podía Ember ser mantenida con seguridad? ¿Cumplía el santuario todas las normas? Cada informe traía el riesgo de que Ember fuera reubicada, o algo peor. Sara luchaba en silencio detrás de escena, asegurando que cada norma se cumpliera, cada recinto estuviera reforzado, cada registro al día. La supervivencia de Ember dependía no solo de la compasión, sino también del cumplimiento de la ley. La mayor prueba de su vínculo llegó durante un invierno brutal.
Las temperaturas bajaron por debajo de cero, la nieve se acumulaba en el santuario. La electricidad fallaba, los suministros escaseaban. Los cubos de agua de Ember se congelaban cada noche, su comida endurecida por el hielo. Sara subía a la colina cada día, rompiendo el hielo con un martillo, cargando carne fresca a pesar del viento cortante. Su rostro ardía, sus dedos entumecidos, pero nunca faltó un día. Una mañana, mientras rompía el hielo, Ember se acercó en silencio. Se detuvo a solo unos pasos observando. Por primera vez no retrocedió. Se quedó allí, su aliento formando nubes en el aire helado. Sara se congeló esperando. Entonces Ember bajó la cabeza, apenas no sumisión sino reconocimiento. No fue un contacto físico aún, pero fue cercanía, fue confianza. Sara sonrió entre dientes castañeteando. Estamos juntas en esto, Ember. En esos meses duros, ambas sobrevivieron no solo al frío sino a las dudas que amenazaban con separarlas. Para la primavera, Ember había cambiado por completo. Su pelaje brillaba bajo el sol, su cuerpo se había fortalecido, sus ojos brillaban más. Ya no parecía una sombra de animal, sino una criatura renacida, y junto a su recinto, Sara también sentía un cambio en sí misma. Había aprendido una paciencia infinita, una resiliencia que nunca supo que tenía. El vínculo entre ellas no era simple, no era perfecto. Era frágil, impredecible y salvaje, pero era real, y cada día se hacía más fuerte. Aún así, la historia de Ember estaba lejos de terminar, porque cuando lo salvaje llama incluso los lazos más fuertes, son puestos a prueba. Cada historia tiene un momento en que todo pende de un hilo. Para Ember, ese momento llegó un verano cuando las montañas mismas parecían decididas a poner a prueba su voluntad de sobrevivir y la devoción de Sara por mantenerla a salvo. Las montañas rocosas de Colorado son impresionantes, pero también implacables. Las tormentas pueden aparecer en minutos convirtiendo cielos azules en caos. Los incendios forestales también son una amenaza constante, agujas de pino secas y vientos feroces creando la tormenta perfecta. Y fue el fuego lo que llevaría a Ember y Sara a su mayor prueba. Comenzó como una delgada línea de humo en el horizonte. Al principio, el personal del santuario no le dio importancia. Los incendios de verano eran comunes y la mayoría ardía lejos. Pero al segundo día, los vientos cambiaron. El cielo se volvió de un naranja enfermizo, cenizas cayendo como nieve. Al anochecer, las llamas brillaban débilmente desde la cresta al otro lado del valle. El pánico recorrió el santuario. Decenas de lobos perro vivían allí cada uno con su propia historia y sus propias necesidades. Evacuarlos no era tarea sencilla. Los híbridos no pueden cargarse en camiones como mascotas. Requieren jaulas de transporte especiales, sedación en algunos casos y paciencia infinita. El equipo había hecho simulacros, pero ningún entrenamiento podía borrar el miedo cuando el fuego era real. Sara corrió al recinto de Ember. Ember sintió el peligro de inmediato. Su nariz se movía, las orejas en alerta, caminando de un lado a otro. El olor acre del humo agitaba sus instintos. Los lobos huyen del fuego, pero Ember no tenía bosque al que escapar, solo cercas. El equipo trabajaba sin descanso. Los camiones entraban al santuario. Las jaulas se alineaban con paja, botellas de agua atadas a los lados. El aire se volvía más caliente. El crujir de las llamas viajaba en el viento. Llegó el turno de Ember, pero se resistió al ver la jaula. Su cuerpo rígido, los labios curvados, un gruñido bajo, vibrando en su pecho. Para ella la jaula no era escape, era prisión, un recuerdo de todo lo sufrido. El corazón de Sara golpeaba con fuerza. Si Ember se negaba, no podían obligarla sin arriesgar heridas. El tiempo se agotaba. Se arrodilló fuera del recinto, su voz temblando pero firme. Ember, escúchame. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero esto no es una jaula, es la salida. Confía en mí, por favor. Durante segundos eternos, Ember permaneció congelada, atrapada entre el terror y el instinto. El humo giraba a su alrededor, el cielo oscureciéndose. Un camión de bomberos rugía a lo lejos. Sara sabía que si Ember huía, tal vez, la perderían para siempre. Y entonces ocurrió. Ember dio un paso adelante, los músculos tensos, pero avanzando. Poco a poco, paso a paso, se acercó a la jaula. Sara la guió con palabras suaves, sin apartar la mirada. Ember se detuvo en la entrada, las fosas nasales dilatadas. Y luego, con un salto vacilante, entró. La puerta se cerró. Sara exhaló lágrimas corriendo por su rostro cubierto de ceniza.
Ember había elegido confiar en ella justo en el momento más importante. La evacuación fue un caos. Decenas de jaulas cargadas en camiones voluntarios, gritando órdenes, las llamas ya visibles en el borde del santuario. Sarah subió a la parte trasera de un transporte junto a la jaula de Ember. Ember presionó el hocico contra los barrotes, los ojos fijos en Sarah. Viajaron juntas, a través del humo, dos supervivientes unidas por un frágil hilo de confianza. Horas más tarde, el equipo llegó a una zona segura, un refugio temporal lejos del fuego. Exhaustos, cubiertos de hollín, descargaron a los animales uno por uno. Algunos lobos perro aullaban de miedo, otros se acurrucaban en silencio. Pero Ember salió de su jaula y por primera vez no corrió hacia la esquina más alejada. Se quedó cerca de Sarah, sus ojos dorados, más suaves, más tranquilos. El fuego rugió durante días, devorando hectáreas de bosque, obligando a comunidades enteras a huir. Pero gracias a la rápida acción, todos los animales del santuario sobrevivieron. Cuando finalmente regresaron, el terreno estaba marcado por cicatrices, árboles ennegrecidos, cercas chamuscadas, el olor a humo impregnando el aire. Y sin embargo, en medio de la devastación surgió una extraña belleza. Ember corría por su recinto, sus movimientos fuertes, su aullido resonando por el valle. No era el aullido de miedo de cuando fue rescatada, ni el grito áspero de la tormenta meses atrás. Era algo nuevo, orgulloso, desafiante, vivo. Sarah lo escuchó, la piel erizada. Ese aullido no era solo supervivencia, era triunfo. Pero el clímax de la historia de Ember no se trataba solo del fuego, se trataba del vínculo que la había sostenido. Porque en ese momento de crisis, Ember había tomado una decisión. Había entrado en la jaula no porque quisiera, sino porque confiaba lo suficiente en Sarah como para creer que había algo más allá del fuego. Y para Sarah, esa confianza lo era todo. Esa noche escribió en su diario: «Hoy Ember se salvó a sí misma, pero también me salvó a mí. Me mostró que incluso en el humo más oscuro, la confianza puede iluminar el camino». El incendio dejó cicatrices, sí, pero también dejó pruebas. Pruebas de que el viaje de Ember, de prisionera, rota a superviviente, era real. Pruebas de que incluso los corazones más salvajes pueden elegir la conexión cuando importa. El santuario se reconstruyó más fuerte que antes. Voluntarios clavaron nuevos postes, estiraron nuevas cercas, replantaron tierra quemada con retoños. La vida poco a poco regresó al valle. Y en el centro de todo estaba Ember observando con sus ojos dorados un recordatorio viviente de resiliencia. Sobrevivir a un incendio forestal era una cosa. Pero sobrevivir al juicio humano, eso era algo de lo que Ember no podía escapar tan fácilmente. En los meses posteriores al fuego, el santuario comenzó a estabilizarse. Las cercas reparadas, nuevos refugios, construidos, el bosque lentamente sanando. Ember misma creció más fuerte. Su pelaje brillaba, plateado bajo el sol, sus músculos llenándose con cada carrera a través del recinto. Ya no era la sombra rescatada de una jaula, era feroz, viva, innegable. Pero con la fuerza llegaron nuevos desafíos. Ember probaba las cercas más a menudo, caminando a lo largo de los bordes, presionando el hocico contra la malla. Sus aullidos llegaban más lejos, alcanzando los valles vecinos. Los rancheros comenzaron a reportar haberlos escuchado de noche, provocando inquietud. Para muchos, los lobos y los híbridos eran símbolos de amenaza. Los rumores comenzaron. ¿Y si escapaban? ¿Y si dañaban al ganado? Aunque ningún animal del santuario había atacado nunca, el miedo se extendía más rápido que los hechos. Entonces, llegó la inspección. Funcionarios de vida silvestre de Colorado llegaron sin previo aviso una mañana, portapapeles en mano. Su tarea garantizar el cumplimiento de cada norma. El santuario los recibió, pero la tensión era palpable. Un error, un poste flojo, un documento ausente, y el destino de Ember podía cambiar de la noche a la mañana. Los inspectores caminaron lentamente, sus ojos atentos. Se detuvieron en el recinto de Ember. Ella se mantuvo erguida, las orejas hacia adelante, los ojos dorados fijos en ellos. Para los funcionarios, no era Ember la superviviente. Era un híbrido de alto contenido impredecible, posiblemente peligroso. Sus bolígrafos rayaban sobre el papel. El estómago de Sarah se encogió. Sabía que Ember estaba segura allí, pero también sabía que las leyes eran estrictas. Los híbridos solo eran legales bajo ciertas condiciones. Cualquier infracción podía significar confiscación
o eutanasia. Las preguntas cayeron como flechas. ¿Cuál es su linaje? ¿Qué porcentaje de lobo tiene? ¿Con qué frecuencia se le alimenta? ¿Qué tan seguras son las cercas? Sara y el equipo respondieron con calma, mostrando registros, señalando postes reforzados, entradas de doble puerta, bitácoras de alimentación. Pero un inspector frunció el ceño. El paso inquieto de Ember parecía agitación. Hizo una nota. El animal muestra estrés elevado. Considerar reubicación. El corazón de Sara se hundió. Reubicación a menudo significaba lugares con menos libertad o peor. Dio un paso adelante, su voz firme. Ember tiene trauma. Caminar en círculos es su forma de sobrellevarlo, pero está sana, segura y bien monitoreada. Este santuario es el mejor lugar para ella. El inspector levantó la mirada escéptico. Detrás Ember lanzó un aullido largo y grave. El eco llenó el valle. La inspección terminó sin resolución. Semanas de espera siguieron. La comunidad estaba dividida. Algunos vecinos apoyaban al santuario. Otros enviaban quejas. Los periódicos locales publicaban titulares: «Lobos perro generan preocupación en el valle de montaña». Cada noche Sara se sentaba junto al recinto, escuchando los aullidos de Ember, prometiéndole en susurros: «Lucharé por ti. No dejaré que te quiten». Finalmente llegó la carta. El santuario cumplía por ahora. Ember podía quedarse. El alivio inundó al equipo, pero Sara sabía que la batalla no había terminado. Aún así, el conflicto interno crecía. Algunos, dentro del santuario, comenzaron a preguntarse: ¿era correcto mantener a Ember allí? Era fuerte, inquieta, más lobo que perro. ¿No sería mejor un lugar más amplio? Sara negaba con la cabeza cada vez. Ember nunca había cazado, nunca había vivido en manada. Liberarla sería una sentencia de muerte. Pero en lo profundo veía en sus ojos un anhelo imposible de ignorar algo más allá de las cercas. Tras largas discusiones, se tomó la decisión. Un santuario más grande, con hectáreas de bosques y arroyos, aceptaría a Ember. Todavía en cautiverio sí, pero lo más cercano a la libertad que jamás tendría. La noche anterior al traslado, Sara se sentó frente al recinto leyendo en voz baja en su diario: «Mañana te vas. No sé cómo decir adiós. Me has enseñado paciencia, valentía y amor sin palabras. Si encuentras felicidad en tu nuevo hogar, mi corazón descansará en paz. Pero una parte de mí siempre estará contigo». Al día siguiente, la misma jaula de transporte regresó. La que una vez representó miedo, ahora representaba esperanza. Ember dudó, los músculos tensos, recordando. Sara se arrodilló igual que durante el incendio. «Está bien, Ember. Esta vez no es escape. Es un regalo. Confía en mí una vez más». Los ojos dorados de Ember buscaron los suyos. Y entonces, lentamente entró. La puerta se cerró, sellando un capítulo. El viaje fue largo a través de montañas teñidas de otoño. Sara viajó en silencio junto a la jaula, su mano contra los barrotes. Ember presionó el hocico allí, como entendiendo que este era su último trayecto juntas. Al llegar, las puertas se abrieron a campos amplios, senderos arbolados, corrientes de agua. El recinto nuevo se extendía más allá de lo que jamás conoció. La jaula se abrió. Ember salió con cautela. Olfateó la tierra, levantó la cabeza al viento. Y luego, sin mirar atrás, corrió. Sus músculos se estiraban como agua en movimiento, como si toda su vida hubiera esperado ese instante. Sara la observó, lágrimas desbordando. Parte de ella esperaba que Ember girara la cabeza una vez, solo una. Pero Ember no lo hizo. Se perdió entre los árboles, su aullido, resonando instantes después fuerte, libre. Por un momento, el corazón de Sara se rompió. Luego entendió: la falta de despedida no era rechazo, era confianza. Ember ya no necesitaba aferrarse al pasado. Estaba lista para reclamar su vida. Y cuando Sara se marchaba, un sonido la detuvo. Desde lo profundo del bosque, Ember aulló de nuevo. Esta vez no era salvaje ni desesperado. Era firme, poderoso y lleno de algo nuevo: gratitud. Sara sonrió entre lágrimas. «Adiós, Ember. Sé libre como siempre debiste serlo. Las despedidas nunca son el final. Son puentes hacia nuevos capítulos que aún no vemos». La historia de Ember no terminó el día que corrió a su nuevo santuario. En verdad, ese fue solo el inicio de una vida que por fin pudo vivir. Pasaron meses. Sara volvió a sus rutinas en WOLF, cuidando a otros rescatados. Pero siempre había un silencio en los bordes de sus días, un vacío donde Ember había estado. Hasta que una mañana de invierno llegó un paquete de fotos y una carta de los cuidadores de Ember.
Sara abrió con manos temblorosas. Las fotos le cortaron la respiración. Ember radiante corriendo en la nieve junto a otros lobos perro. Su pelaje brillando contra el blanco, sus ojos vivos, su andar poderoso. Ya no era una sombra atormentada. Era presente. Era líder. La carta relataba: está prosperando, ha encontrado su lugar. Sara presionó las fotos contra el pecho, lágrimas cayendo. En la libertad de Ember encontró su propia paz. Pero el epílogo no era solo de Ember. También era de Sara, porque Ember la había cambiado para siempre. Sara comenzó a hablar en escuelas y comunidades contando su historia. Mostraba fotos, cicatrices, triunfos, y siempre terminaba con las mismas palabras: todo ser vivo merece una oportunidad de sanar. Ember me enseñó que la confianza puede levantarse de las cenizas si tan solo le damos tiempo. El santuario también creció. La historia de Ember tocó a donantes y comunidades más allá de Colorado. Llegó apoyo, con él nuevos recintos, mejores instalaciones, más rescates. Cada vida salvada era parte del legado de Ember. Meses más tarde, Sara visitó el nuevo santuario. Esperó junto al vallado, mirando el bosque. Primero nada, luego un destello de pelaje plateado. Ember emergió fuerte, los ojos dorados brillando. Sus miradas se encontraron. Ember no corrió, no gimió. Simplemente se erguía alta y libre. Luego levantó la cabeza y aulló. Y aulló, su voz extendiéndose por las colinas. Sara sonrió susurrando entre lágrimas: te escucho, Ember, siempre lo haré. Aquella noche escribió su última entrada en el diario: ella está donde pertenece. Y yo también. Amar no es aferrarse, es dejar volar a otra alma. Con los años, Ember se convirtió en leyenda en la red de santuarios. Su historia se contó en galas, aulas documentales. Para el mundo, era símbolo de resiliencia. Para Sara, siempre sería más una amiga que habló sin palabras y enseñó el significado de la paciencia y la liberación. Al final, el aullido de Ember no se desvaneció. Vivió en los corazones de quienes escucharon su historia, en los bosques donde alguna vez resonó y en el espíritu de aquellos que eligen compasión sobre miedo. Y mientras el sol de Colorado se hundía tras las montañas, pintando el cielo en dorado y carmesí, Sara a menudo se detenía afuera escuchando el viento. En algún lugar a lo lejos, un lobo perro aullaba. Y ella sabía: Ember era libre, libre en cuerpo, libre en espíritu, libre al fin. El viaje de Ember nos recuerda algo que solemos olvidar: sobrevivir no es suficiente. Cada criatura, lobo, perro o kimnipim, merece más que existir. Merece dignidad, libertad y la oportunidad de sanar. Su historia no trata solo de una loba perro. Es sobre todos los animales atrapados entre nuestro mundo y el suyo, criados por lucro, abandonados cuando resultan incómodos, temeridos por lo que son, no por quienes son. Para Sara, Ember fue maestra. Le mostró que la confianza no se impone, se gana, que sanar toma tiempo, silencio y presencia, que amar no es aferrarse más fuerte, sino soltar cuando llega el momento. Y para nosotros como espectadores, el viaje de Ember nos llama a actuar. No todos podemos estar en un santuario o enfrentarnos al humo de un incendio, pero sí podemos elegir con compasión. Podemos apoyar santuarios como Dolo Welef. Podemos rechazar industrias que explotan animales. Podemos enseñar a nuestros hijos que los animales salvajes no son mascotas ni mercancías, sino vidas dignas de respeto. Porque cada aullido que salvamos, cada historia que compartimos, acerca el mundo a la compasión. Así que la próxima vez que escuches el grito de un lobo a lo lejos, o veas ojos dorados mirándote desde las sombras, recuerda a Ember. Recuerda que dentro de cada criatura hay una chispa de supervivencia esperando a alguien que crea en ella. Y recuerda, tú tienes el poder de ser ese alguien. Si la historia de Ember te conmovió, no la dejes terminar aquí. Suscríbete a este canal para escuchar más relatos verdaderos de supervivencia y compasión. Comparte este video para que otros aprendan la importancia de los santuarios. Y si puedes, apóyalos directamente, porque son la razón por la cual animales como Ember obtienen su segunda oportunidad. Juntos, podemos asegurarnos de que el aullido de Ember nunca sea silenciado. Juntos podemos garantizar que el próximo animal necesitado no tenga que esperar solo en la oscuridad. Este es el legado de Ember. Y ahora es nuestra responsabilidad